de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para pasar a la Comisión de Transportes, porque está llegando el ministro Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones. Adelante, Elsa. Bien, gracias Mario. Efectivamente, desde el hemiciclo de Raúl Porras Barrenechea, el Palacio Legislativo, se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Es importante señalar que ya ingresó a este recinto parlamentario el ministro Martín Vizcarra, ministro del sector. Él va a informar sobre la inversión que requerirá la reconstrucción de la infraestructura perdida por los daños causados debido al fenómeno del Niño Costero en diferentes regiones del país y los pedidos realizados también por los miembros de este grupo dictaminador. Veamos el desarrollo de esta reunión. Si no hay observaciones, damos aprobada el acta por unanimidad. Ha sido aprobada el acta, documento. Damos cuenta que se ha enviado a su despacho por vía electrónica una sumida de los documentos que han sido recibidos a nuestra comisión entre los días 2 y 4 de mayo de 2017. Los congresistas que tengan interés en un documento van a poder solicitarlo a la asesoría de la comisión. Tenemos el proyecto de ley ingresado de Fuerza Popular, el congresista Guillermo Bocángel, ley que fomenta la educación vial como principio de la educación. Disponemos que el citado proyecto de ley pase a la asesoría de la comisión y que se solicite los informes correspondientes. Damos la bienvenida al congresista Monterola. Si algún congresista, luego de haber hecho los informes correspondientes, tiene algún pedido para pasar a la orden del día y único punto de agenda. Bien, no habiendo ningún pedido en esta sesión, solo tendremos la presencia del señor Martín Vizcarra Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones, para informar sobre la inversión que requerirá la reconstrucción de infraestructura perdida por los daños causados por el fenómeno Niño Costero en diferentes regiones del país y otros pedidos realizados por los miembros de esta comisión. Hago la salvedad que a todos los pedidos hechos por los congresistas en diferentes sesiones se ha recopilado toda la información y el ministro está con nosotros para resolver cualquier duda y consulta. El ministro está con nosotros para resolver cualquier duda y consulta. Congresista Schiffer. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro, al viceministro y al equipo que los acompaña, a los señores congresistas y que nos acompañan. Aprovechar la oportunidad de la presencia del ministro en esta sesión para ver la posibilidad, porque el proyecto de internamiento de naves y partes se ha quedado en un cuarto intermedio, que lamentablemente esta comisión quedó en poder pedir el proyecto a la primera vicepresidencia para poder dar un dictamen. También no lo podemos hacer y nos gustaría que el Ministerio de Transporte, que ya hizo un informe sobre la importancia de este proyecto, nos los haga llegar a la brevedad posible para que en el siguiente pleno, en base también al informe del sector, que es el que tiene el impacto, nos pueda, presidente de esta comisión, solicitar que salga de ese cuarto intermedio y poderlo aprobar, porque se están perjudicando las pequeñas y medianas empresas de la aviación civil de este país. Gracias, congresista. Así es, pedido que trasladamos a través de la presidencia al ministro para que en breve plazo se nos haga llegar el informe del sector, porque sí es un pedido argeo de las empresas que dicen. Bien. Asimismo, señor ministro, queremos mencionar que el Pleno del Congreso el día jueves pasado ha aprobado el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la infraestructura vial de la ruta P22 Carretera Central y la creación de una nueva autopista central. En consecuencia, dentro del mercado legal aprobado, como una primera medida es necesario que se establezcan los pesos y medidas de los camiones de carga que transitan por la carretera central, dado que ellos son los causantes de esta congestión en la carretera central. En otros países sí son rigurosos en el cuidado de sus carreteras y por lo cual solicitamos que se tome ya las medidas correspondientes. Bien, damos el uso de la palabra al señor ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo.
Señor presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, congresista Bocángel, señoritas, señores miembros de la Comisión, congresistas, señoras, señores, todos presentes. Agradezco la oportunidad que me dan para poder dar esta exposición sobre el plan de reconstrucción del sector transportes y comunicaciones en las regiones que han sido afectadas por el fenómeno Niño Costero 2017. Como introducción yo quisiera manifestarles que el día de ayer hemos tenido la cuarta reunión del GORE Ejecutivo, donde los gobiernos regionales representados por su gobernador se reúnen con todos los ministros de Estado. Y ahí ha hecho su primera presentación formal el director ejecutivo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, el señor Pablo de la Flor. Y hago porque a propósito de la reconstrucción tenemos que articular los niveles de gobierno, ministerios, con gobiernos regionales, municipios, consensuar un plan de trabajo a través de esta autoridad para que realmente el Estado pueda hacer una reconstrucción como lo demandan todos los ciudadanos del Perú, principalmente los ciudadanos de las regiones que han sido afectadas. Ayer, como es mecánica en estas reuniones de gobernadores con ministros, cada gobernador hace una solicitud con qué ministro quiere conversar, ¿no? Y como en las reuniones anteriores, es el Ministerio de Transportes el que tiene mayor requerimiento de reuniones. Hemos comenzado nosotros a las 10 de la mañana y hemos terminado 8 de la noche en las reuniones bilaterales atendiendo a 20 gobernadores regionales, ¿no? Es decir, 20 reuniones una tras otra, recibiendo la problemática de cada una de las regiones y que seguramente también es coincidente con la inquietud que tienen otro poder del Estado como es el Congreso de la República. Hoy día también informo a ustedes, señores congresistas, que ha sido la primera reunión del Consejo Directivo de Reconstrucción con Cambio. Aquí muy cerca, en la presidencia del Consejo de Ministros, hemos tenido la reunión, el Consejo Directivo, que está integrado por el presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía, ministro de Vivienda, ministro de Agricultura y el ministro de Transportes. Son los que conforman este comité directivo y con el director ejecutivo que hemos tenido ya la primera reunión para tomar los primeros acuerdos y en los cuales también he hecho conocimiento de que estoy viniendo por invitación del Congreso a hacer esta exposición. Y yendo al tema sobre esta exposición, a ver, pasemos. Primero que nada, como ustedes pueden también hacer seguimiento en el PPT que les hemos alcanzado a cada uno de ustedes, señores congresistas, empezamos diciendo de que una porción importante, un porcentaje del área importante del país fue afectado por el Niño Costero. Ahí ustedes pueden ver en esa tonalidad amarilla, se encuentran todas las regiones desde el extremo norte en Tumbes, toda la costa norte del Perú e incluso Lima, Ica, hasta Arequipa, que ha afectado, y ahí tenemos los decretos supremos con los cuales se declaró en emergencia todas esas regiones. Pasemos la siguiente, por favor. Ya ajustando la información de los técnicos profesionales del Ministerio de Transportes, pero también con la información recogida en reportes de autoridades regionales y autoridades locales, con nuestros responsables del Ministerio de Transportes de Provías Nacional y Provías Descentralizado, nosotros se ha determinado de que la longitud de carreteras que han sido afectadas con el Niño Costero son de 3.518 kilómetros, de los cuales de esos 3.218 kilómetros tenemos que un 61%
2.157 está en condición de carretera destruida y 1.074 está con carretera afectada. Entonces, tenemos un 8% de esa magnitud de que coincidentemente ya tenemos proyectos de inversión para intervención de esas carreteras. En consecuencia, podemos no necesariamente que esperar a hacer un expediente técnico para intervenir. Ya hay algunos tramos de carretera que podemos hacer una intervención muy rápida a partir de este año, y por eso la reconstrucción, como lo hemos dicho, no empieza normalmente como estaba dentro del próximo año o su siguiente. A partir de este año, el 2017, ya comienza la reconstrucción, por lo menos en el sector de transportes y comunicaciones. La siguiente, por favor. Pasamos. Si hiciéramos un desagregado de las inversiones que requerimos para la reconstrucción en transportes, llegamos a un monto de 7.700 millones de soles. Transportes y comunicaciones, ¿no? Es 7.700. Recuérdese usted que el Ministerio de Economía y Finanzas calcula y tiene una previsión de 20.000 soles, 20.000 millones de soles para la reconstrucción. Nosotros como sector transportes y comunicaciones habíamos dicho desde que tuvimos ya el diagnóstico que el monto iba a estar por el orden de los 8.000 millones de soles para el sector transportes. Haciendo ya un ajuste más preciso, determinamos que son 7.700 millones el monto que requiere el sector transportes y comunicaciones para reconstruir la infraestructura en las regiones que fueron afectadas por la emergencia. De ellos, porque ya se pide cuál va a ser el programa de inversiones, el cronograma de desembolsos, hemos determinado cuál sería el requerimiento para el año 2017, 2018 y 2019 y residualmente el año 2020 para concluir la reconstrucción de la infraestructura de transporte. Estimamos nosotros que una cantidad de alrededor de 1.200 millones de soles son los que se requiere para el presente año 2017, 3.049 para el año 2018, 2.700 para el año 2019 y 748 millones para concluir la reconstrucción de los proyectos el año 2020. Este monto, y eso sí hay que ser enfáticos en aclarar, de que no significa tomar del presupuesto ordinario que tenga el sector esta cantidad que se requiere de reconstrucción. Al presupuesto ordinario que va a tener los años 2018, 2019, 2020, se requiere este presupuesto para específicamente asignarlo a los proyectos de reconstrucción. Este año son 1.198. Es un adicional. Estos 1.198 no son un presupuesto que vamos a coger del presupuesto que aprobó precisamente el Congreso para el sector transporte, que bordea los 11.000 millones, porque sería más del 10%. Esto de acá es un presupuesto que va en función de una previsión que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas y que el monto que determine va a un fideicomiso y de ahí vamos nosotros requiriendo los fondos adicionales en función que los justifiquemos con los proyectos que tenemos ya elaborados para tal fin. Y nosotros aquí podemos ver en este gráfico con columnas de presupuesto anual cuál va a ser la distribución por componentes. Cuánto es para carreteras de competencia nacional, cuánto es para puentes y cuántos son para las redes de carreteras subnacional, ¿no? Entonces vemos ahí que en azul es la inversión en carreteras, que son 671 millones de soles para este año 2017, 1.058 2018, 993 2019 y terminamos con 200 millones en 2020. En puentes, porque son los que hemos determinado, 629 puentes los que se van a construir, necesitamos para este año 440 millones, 1.700 para el año 2018, 1.299 millones de soles para el año 2019 y 259 millones de soles para el año 2020. Y para carreteras subnacionales
son las cantidades que estamos ahí apreciando: 86 millones, 279 millones, 416 millones y por último 281 millones para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Entonces, este cuadro resume cuál ha sido el impacto de esta emergencia de Niño Costero 2017 en el sector transporte y comunicaciones. La siguiente. Pero si queremos entrar un poco más a detalle, podemos hacerlo ya viendo específicamente las carreteras nacionales y cómo va a ser la distribución. Nosotros vamos a intervenir 2.136 kilómetros de carreteras nacionales para atender las mismas que han sido afectadas o destruidas, comenzando este año por 464 kilómetros, el año 2018 800 kilómetros de intervención, 694 en 2019 y 177. ¿Qué montos? Ahí pueden apreciar los montos en función si el tramo ha sido afectado o destruido para este año y los años siguientes, que suman 2.930 millones de soles en carreteras nacionales de los 7.700 que es la afectación. La siguiente, por favor. Si vemos en puentes, también la tarea es muy grande que tenemos que enfrentar en puentes. Son 629 puentes, de los cuales no vamos a esperar para comenzar a trabajar en puentes. Nosotros hemos podido ver una ingrata realidad de que, por ejemplo, en Piura, en Tumbes, existen puentes que fueron destruidos en El Niño del año 98 y ya van 10 años de ese fenómeno natural y hasta la fecha no han sido reconstruidos puentes. O sea, 10 años y no se construyen puentes que fueron afectados por El Niño del año 98. Nosotros queremos 20 años que no han sido el fenómeno del 98, 20 años y todavía uno tiene que, para pasar una quebrada, un cauce río, usar badenes, porque sigue todavía como un monumento a la ineficiencia, puentes que hace 20 años se cayeron y que no han sido restablecidos. Nosotros tenemos un programa para que los 629 puentes que en las redes nacionales, en las redes departamentales y en las redes locales han sido afectados, los 629 puentes estén reconstruidos, pero reconstruidos con calidad, reconstruidos con firmeza, reconstruidos que soporten las crecidas de los ríos para el año 2020. Y comenzamos con 65 puentes para este año. El primer acuerdo que hemos tenido el día de hoy en el Consejo Directivo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha sido la autorización al Ministerio de Transportes para que comience la construcción de esos 65 puentes el año 2017. Como podemos apreciar en todos los componentes, el año de mayor inversión, el año que tendremos mayor trabajo en el sector transporte será el año 2018. En el caso de puentes, la meta es construir el próximo año 2018 284 puentes, 2019 265 puentes y el año 2020 puentes. Son 629 puentes, pero de diferentes características. Algunos son para pequeños ríos que se soluciona con puentes de 10, 15, 20 metros de longitud, pero también tenemos, por ejemplo, puentes como la construcción del puente Independencia en Piura, que tiene que resistir caudales que superan los 4.000 metros cúbicos por segundo y entonces nos obliga a una infraestructura mucho mayor en características físicas como también en características del costo de las obras. Podemos apreciar que esos 629 puentes requerirán un presupuesto de 3.710 millones de soles distribuidos del 2017 al 2020. La siguiente, por favor. Si vemos carreteras subnacionales, ahí podemos ver también cuál es la distribución de carreteras por año y que también van a requerir una inversión de más de 1.000 millones de soles en las carreteras que, siendo de competencia de municipios
y gobiernos regionales tenemos que atender para recuperar la transitabilidad en todas las regiones que fueron afectadas. La siguiente. Si entramos un poco más de detalle por regiones, ahí pueden ver cuál va a ser nuestra intervención en la Red Nacional de Carreteras. En detalle por regiones, ahí pueden ver cuál va a ser nuestra intervención en la Red Nacional de Carreteras en Ancas, en Lima, en Cajamarca, en Piura, La Libertad, Arequipa, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Lambayeque, ¿no? Donde vemos cuál va a ser la intervención en la red vial afectada o destruida y más o menos cuál es el monto presupuestal que requerimos por cada región. Hay regiones como Ancas, ¿no?, que ha tenido un daño bastante severo en toda su red, pero no solamente afecta a Ancas, porque son parte de las redes, son parte de los ejes que también comunican con otras regiones. Entonces, intervenir en una región no solamente significa recuperar la transitabilidad en esa región, sino es a las regiones vecinas que también usan los mismos ejes para trasladarse tanto en personas como carga, ¿no? Y vemos el cronograma de inversiones que alcanza la suma de 2.900 millones en los próximos 4 años. La siguiente. Aquí vemos, ya no en montos, sino en kilómetros, cuál va a ser la longitud de ese intervenir. Son casi 400 kilómetros que tenemos que construir en Lima, provincias. Estamos, toda la zona de Lima-Canta ha sido afectada, hay diferentes ejes viales que han sido afectadas en Lima, que suman cerca de 400 kilómetros de carretera, Cajamarca 300, casi 350, Piura alrededor de los 300 kilómetros, Ancas, La Libertad, Arequipa, Ayacucho, Ica, es decir, todas las regiones en función de la evaluación que se ha levantado en campo y se ha podido verificar a través de los profesionales competentes. La siguiente. Si queremos ver ya un poco más de detalle por regiones, vemos, por ejemplo, dónde están ubicadas las carreteras en Piura, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los ejes que van a la sierra de Piura, los que van de Piura hacia Tumbes, los que van de Piura, ejes que van hacia Ecuador. Tenemos una serie de tramos de carretera que han sido afectados, otros destruidos. Nótese que los tramos que están concesionados no están considerados en esta evaluación, porque obviamente ahí es el concesionario el que tiene que atenderlo. El concesionario es el que tiene que atender la recuperación, la reconstrucción de su red vial, de su tramo concesionado, algunos a través del seguro, que tendrán que pedir después de evaluar los daños de la emergencia, algunos a través de su propio presupuesto, pero por ejemplo, la Panamericana Norte va a tener que ser reconstruida directamente por el concesionario en los tramos que han sido concesionados, ¿no? Ahí vemos Piura, la siguiente, por favor. Ahí vemos, por ejemplo, Lambayeque, ¿no? Ahí se puede apreciar los tramos donde han sido afectados, destruidos. La siguiente. Aquí tenemos Cajamarca, también. La siguiente. La Libertad. Está la información relevante. La siguiente. Sí,